Tú eres el Rey, Señor. Hola queridos hermanos, muy buenas tardes. Damos gracias al Señor por esta nueva oportunidad que tenemos de estar aquí juntos, conectados a través de las redes sociales. Y bueno, damos gracias al Señor por que Él es bueno, su misericordia cada mañana, como dice su palabra. Por eso, bienvenidos a todos y bueno, presto para también en esta tarde escuchar la palabra de Dios que necesitamos cada día para poder caminar en este mundo de tantas adversidades, ¿no? Así que bueno, un saludo grande a todos los hermanos, amigos que nos están viendo en esta tarde y que podamos disfrutar de la presencia del Señor, que es lo más importante en nuestras vidas, tener a Cristo en nuestro corazón como único y suficiente Salvador de nuestras vidas, que nos da aliento de esperanza cada día. Y dice el Salmo 34:4, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Y qué bueno que es esta palabra, ¿no? De salmos preciosos, de buscar en estos tiempos
que, que necesitamos buscar de Dios, no solamente los cristianos más que nunca, sino también aquellas personas que están pasando por momentos difíciles y donde la angustia y el temor, todas esas cosas están invadiendo los corazones. Vemos en este tiempo que hoy estamos viviendo, es un tiempo de muchas calamidades, adversidades, de pecados, ¿no? De pecado, del cual habla la Biblia. Buscar a Dios, es tiempo de buscar a Dios. Así como lo buscó el pueblo de ese entonces, ahí en Babilonia, Nínive, la ciudad de Nínive, dice que esa ciudad completa se arrepintió de sus pecados, se volvieron a Dios y Dios los salvó, los salvó a través del profeta, el profeta que en ese entonces estaba, ¿no? Con la responsabilidad de llevar la palabra, Jonás, el profeta Jonás. Así que, como bueno es que dice que esa ciudad entera, no solamente la gente, sino también los gobernantes, desde los gobernantes, todos para abajo se arrepintieron de sus pecados y se volvieron a Dios. Así que bueno, qué bueno es que volverse a Dios, contrito y humillado en nuestros corazones, ¿no? Saber de que nosotros somos débiles, somos flacos, y necesitamos la presencia de Dios para caminar este mundo. Así que bueno, vamos a tener una oración y luego vamos a ir a un himno que es el himno número 106. 106. Vamos a orar. Padre bendito de los cielos, te damos gracias, Señor, por esta nueva oportunidad que tenemos, Señor, de poder escuchar tu palabra en esta tarde a través de tu siervo. Bendice la vida de tu siervo, Señor, y ponemos también en tus manos nuestras vidas. Queremos agradarte, queremos honrar tu nombre. Queremos también, Señor, que las puertas de cada iglesia se abran en cada lugar, Señor, que tú has predestinado para que nos podamos reunir, nos podamos juntar para orar, para compartir tu palabra, para aprender de tu palabra, Señor. Queremos, ese es el deseo de nuestro corazón, de que nuevamente las puertas de las iglesias se abran, no solamente para escuchar tu palabra, sino también para compartir juntos los hermanos, una camaradería, pero también, Señor, allí donde se enseña tu palabra a todos, familia, un mensaje que llega a los esposos, a la esposa, al joven, pero también, Señor, a los niños, Señor, a la juventud. Padre Santo, bendice estos momentos y te damos gracias. Padre, bendice tu siervo que en esta tarde nos va a compartir tu palabra. Gracias, Señor, te damos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, el himno número 106 dice el corito: hay poder sin igual, poder en Jesús que murió. Hay poder sin igual, poder por la sangre que vertió. Así que bueno, hermanos, antes de ir a la palabra, entonemos el himno número 106. Hay poder sin
Buenas noches, queridos hermanos, ¿cómo están? En esta noche quería compartir con ustedes una breve meditación acerca de la carta de Pablo a los Filipenses y principalmente hablar sobre el tema del gozo. Así que espero que sea de bendición para todos ustedes, como lo fue para mí también. Vamos a meditar en esta noche acerca del gozo y lo vamos a hacer con un breve recorrido en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Vamos a empezar con una introducción, primero viendo la circunstancia de Pablo, ¿sí?, en la cual escribe esta carta a los hermanos en Filipos. Él se encontraba preso en Roma, por lo que leemos en Hechos 28:30, permaneció 2 años en una casa alquilada donde permanecía preso allí en la ciudad de Roma. Y pensando un poco en lo que nos está pasando, esto de la cuarentena, me pareció oportuno también relacionarlo con lo que estamos viviendo hoy, ¿no? De no poder salir de nuestras casas y estar encerrados y limitados en cuanto a lo que podemos hacer. Así se encontraba el apóstol Pablo allí en Roma, preso en una casa donde también se le daba libertad para recibir visitas y enseñar la palabra de Dios. El tema central de la carta es el gozo en el Señor. Y justamente este tema lo pensé porque en estos días, con tantas pruebas que estamos pasando y tantas dificultades, podemos sentir que el gozo lo perdemos en ciertos momentos. Pero vamos a ver en esta carta cómo es que el Señor nos llena de gozo y también algunas cosas que nos ayudan a aumentar el gozo en nuestra vida. La palabra gozo aparece 16 veces en la carta en todas sus formas, básicamente en 3 palabras que son el sustantivo gozo. Ahí vemos la palabra en griego, en el original, y cuando me puse a investigar sobre el original de la palabra, veo esta definición literal, ¿sí?, que significa deleite calmo, alegría. Está relacionado el gozo con la calma, y por eso es algo muy profundo el significado del gozo. Es una alegría que está ligada a un estado de paz del alma, un estado de paz interior. El verbo gozar, que también aparece en la carta, ¿sí?, que significa estar alegre, feliz, calmadamente o bien, ¿sí?, vuelve a estar este concepto de calma, de paz, de tranquilidad, no necesariamente por lo que estemos viviendo, sino por la profundidad que tiene este gozo, esta alegría del corazón. Y regocijar, que ahí vemos también la palabra en el original griego, tiene que ver con gozarse con otros, ¿sí?, poder participar o compartir de la alegría de otros hermanos. Estas son las palabras, ¿sí?, y nos llama la atención que en 4 capítulos se mencione tantas veces. Fíjense la centralidad del tema que quiere hacer énfasis el apóstol Pablo. Muy bien, vamos a ver primero entonces un principio bíblico antes de ir al mensaje. Y lo primero que tenemos que destacar es que el gozo es parte del fruto del Espíritu. Dice Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Sigue el versículo 23. Y esto nos da un principio importante para entender la fuente del gozo. Lo que nos proporciona gozo es nuestra relación con Cristo, y esto lo permite el Espíritu Santo en nuestra vida. Podemos sacar una conclusión de este principio, que es que andar en el Espíritu o vivir en el Espíritu produce gozo en nosotros, ¿sí? Es un indicador de nuestra vida espiritual. El gozo es algo que se manifiesta cuando vivimos en el Espíritu. Avanzamos entonces, ¿sí? Yo quería meditar con ustedes en esta noche 7 cosas que alimentan el gozo, porque a través de esta carta
a los filipenses, vemos como Pablo manifiesta su gozo en una situación de prueba y de prisión. Y yo me preguntaba, ¿cómo puede ser que Pablo escriba acerca del gozo estando en esa situación y estando preso en Roma, sin tener sus libertades habituales, estando en un momento de prueba y de sufrimiento? Y sí, vemos a través de esta carta que hay cosas que se destacan y que el apóstol destaca, que son fuente de gozo, que son cosas que alimentan el gozo en su vida, y por eso las quería compartir con ustedes en esta noche, en esta breve meditación. En primer lugar, vamos a ver que la oración es algo que alimenta el gozo del apóstol Pablo y también en nuestra vida. Testificar de Cristo, la esperanza que tenemos en el Señor, la unidad, el servicio, la presencia de Dios y la comunión con los hermanos. Vamos entonces a ver cada una de ellas brevemente, ¿sí? Empezamos con la oración. Vamos al pasaje allí en Filipenses capítulo 1, versículo 3 y 4. Dice esta porción: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Si vemos acá que Pablo se gozaba en orar y recordar a los hermanos, ¿sí? Y esto es una lección para nosotros. ¿Por qué? Porque orar nos da gozo, y mucho más orar por nuestros hermanos, ¿sí? Nos llena de gozo el orar por cada uno de ellos, ¿sí? Nos sentimos satisfechos cuando terminamos de orar por nuestros hermanos. Es la experiencia que tenemos cada uno cuando estamos en la presencia de Dios orando y pidiendo a Dios por nuestros hermanos. Pero también la carta, en el capítulo 4, el versículo 6 y 7, nos enseña que orar nos trae paz en las dificultades. Si vamos a ir a ese pasaje, en Filipenses capítulo 4, versículo 6 y 7. Dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Sí? El apóstol Pablo nos anima a través del Espíritu a orar en las dificultades, ¿sí? No debemos estar preocupados, dice la palabra, por nada, sino que debemos orar al Señor. Pero también hay un texto muy lindo en Juan 16, 24, donde vemos que cuando el Señor responde las oraciones, esto produce un gozo especial en nuestro corazón. Dice el pasaje: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Sí? Orar produce gozo, y recibir la respuesta de Dios produce más gozo. Ver cómo el Señor responde a nuestras oraciones. Y el Señor siempre responde. No siempre responde lo que queremos, pero sí responde según su voluntad, y esto nos llena de gozo. Avanzamos entonces, ¿sí? Esta primera cosa que alimenta el gozo en la vida de Pablo es la oración y en la vida de cada uno de nosotros. Otra cosa que alimenta el gozo es el testificar de Cristo. Vemos el pasaje, Filipenses 1:18, que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. El apóstol Pablo se goza en que la palabra sea predicada, en que el Evangelio sea anunciado, ¿sí? Que Cristo sea predicado, que la palabra corra, como también vemos en otros pasajes de la palabra de Dios. En esto se gozaba el apóstol Pablo, y también era su experiencia, ¿sí? En Hechos 28:31, en esa casa donde estaba preso, dice que durante 2 años estuvo predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. Entonces, mientras
En ese tiempo que pudo estar en ese lugar preso, enseñaba la palabra y esto llenaba de gozo su corazón. No solamente saber que otros hermanos lo hacían, sino que él mismo lo hacía en su vida. Y esto tiene que ser una experiencia de cada uno, ¿no? Cómo estamos aprovechando este tiempo de cuarentena en medio de esta pandemia para compartir el Evangelio a otros. Las personas están más sensibles, están prestas a escuchar, están preocupadas, están asustadas, se vienen tiempos muy difíciles y serán tiempos especiales y muy propicios para anunciar el Evangelio, para dar las buenas noticias al mundo, compartir con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros familiares, de la esperanza que tenemos en Cristo. Y esta es la experiencia que podemos tomar de Pablo, ¿sí? Aprovechar este tiempo para predicar el Evangelio, para testificar de Cristo. Esto traerá gozo a nuestra vida y traerá gozo a aquellos que reciban la palabra y se conviertan al Señor. Será gozo también en los cielos por un alma que se arrepiente. Seguimos adelante entonces. Otra cosa que alimentaba el gozo del apóstol es la esperanza. La esperanza. Tenemos un texto ahí en capítulo 1, versículo 21, donde el apóstol hace una reflexión de la vida y la muerte y dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Sí? La vida de Pablo era Cristo, las 24 horas del día. Y él sabía que en algún momento el Señor lo iba a llamar. Si el Señor venía antes a buscar a su iglesia, o bien si él tenía que pasar por la experiencia de la muerte. Pero él sabía que la experiencia de la muerte era un paso a estar para siempre con el Señor. Por eso podía decir esto, que el morir es ganancia. Así es para cada uno de nosotros. Sabemos que el día que nos toque partir, estaremos para siempre con el Señor. Pero esto también nos hace reflexionar en la esperanza de que el Señor viene pronto a buscarnos. En capítulo 3, versículo 20 y 21, vemos en detalle esta esperanza del apóstol. Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Esta esperanza nos llena de gozo a todos los creyentes, porque a pesar de todo lo que podamos vivir, estamos esperando que el Señor venga a buscarnos. Estamos esperando que el Señor venga en cualquier momento. Y eso nos hace pasar todo lo que podamos vivir con un gozo en el corazón que nadie lo puede quitar, que es saber que nuestra esperanza está puesta en los cielos, en el Señor que pronto viene a buscarnos. Dejé otro pasaje ahí también, no lo vamos a leer por amor al tiempo, que también habla del gozo que produce la esperanza del Señor que pronto viene a buscarnos. Seguimos adelante entonces. Vamos al cuarto, que es la unidad. Capítulo 2, versículo 2. Dice el apóstol Pablo como una exhortación, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Sabemos que la unidad la hace Dios, no la hacemos nosotros, como enseña Efesios capítulo 4. La unidad la hace Dios. Sí, Dios nos unió en un cuerpo a través de la persona de Cristo, ¿sí? Bautizándonos en el Espíritu. Esta unidad ya está hecha por el Señor, pero sí tenemos que estar solícitos a guardar la unidad, como dice Efesios 4. Debemos estar solícitos, prestos, dispuestos, esforzados en guardar la unidad con nuestros hermanos, con el cuerpo de Cristo, la iglesia. Y en esta oportunidad, donde estamos pasando esta prueba de estar encerrados, de no poder vernos, ¿no será una gran oportunidad para reconciliarnos? Si hay algún problema, si hay algo que perdonar, si hay algo del pasado que no te permite estar en paz con algún hermano, que no te permite dirigirte a ese hermano, ahora en este tiempo donde el Señor nos llama a reflexionar, ¿no será una linda oportunidad para reconciliarte con tu hermano?
Fíjense lo que dice 4:2 de esta carta a los filipenses. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Estas dos hermanas, que no sabemos los pormenores, no sabemos qué pudo haber pasado, pero sin duda es que algo había pasado ahí, que la relación no estaba del todo bien. Y el apóstol intercede y dice: ruego que sean de un mismo sentir, ruego que vuelvan a estar unidas, que vuelvan a sentir lo mismo, que se reconcilien y que trabajen juntas para el Señor. Así que dejo este pensamiento, esta reflexión. Quizás sea esta oportunidad de la cuarentena una excelente oportunidad para reconciliarnos y perdonarnos. Avanzamos, ¿sí? La unidad entonces produce gozo, es algo que alimenta el gozo, y cuando estamos con algún problemita, ¿sí? Con algún hermano, eso nos quita el gozo, ¿sí? Nos quita el gozo. Eso es importante que lo podamos entender y aplicar. El servicio es otra cosa que el apóstol destaca como fuente de gozo. El versículo 17 habla de esto, del capítulo 2. Dice: y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. ¿Sí? El apóstol dedicaba su vida entera al ministerio. Y aunque tenga que pasar por las peores situaciones, ¿sí? Acá dice como que es entregado en sacrificio. Dice que el servicio que hace para el Señor es algo que le produce gozo y se puede regocijar con todos los hermanos. Servir al Señor nos llena de gozo. Hay un ejemplo aquí en Lucas 10:17, aquellos 70 personas que fueron enviadas por el Señor. Dice que a su vuelta, ¿sí? Dice textualmente el versículo, volvieron los 70 con gozo. Volvieron con gozo de haber servido al Señor. Nadie que sirva al Señor puede volver sin gozo, puede volver con las manos vacías. Cuando damos para el Señor nos llena más. Por eso es que servir al Señor nos llena de gozo, ¿sí? Es una experiencia que tenemos cada uno de sus hijos. El servicio, ¿sí? Si no estás activo en la obra, si no estás sirviendo al Señor, aunque sea con poquitas cosas que el Señor te haya permitido hacer, si estás desaprovechando ese tiempo, tus dones, los talentos que Dios te dio, te estás perdiendo una gran oportunidad para que el Señor llene de gozo tu vida. Avanzamos, nos quedan 2 nada más y ya vamos terminando. La presencia de Dios es otra cosa que alimenta el gozo. Fíjense lo que dice Pablo en 3:1 de la carta. Dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Capítulo 4, versículo 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. ¿Sí? Es importante destacar que el gozo del creyente está en el Señor. Esa creo que es la frase más importante de la carta. ¿Sí? Gozaos en el Señor. ¿Dónde está el gozo del creyente? En el Señor Jesucristo. Cuando estamos en la presencia de Dios. Qué lindo este Salmo 16:11. Dice: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Esta frase tenemos que remarcarla, subrayarla. En la presencia de Dios hay gozo pleno, hay gozo completo, hay gozo perfecto. Por eso el apóstol Pablo, a pesar de estar preso, se gozaba en la presencia de Dios. Porque por más que estemos en casa, nadie nos priva de la presencia de Dios. No necesitamos estar en la iglesia, no necesitamos estar en algún lugar en particular. Nuestra casa se convierte en el templo. Podemos estar reunidos en familia, en presencia de Dios, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo. Muy bien, entonces no olvidemos esto, que la presencia de Dios, cada minuto que pases en la presencia de Dios, es una fuente inagotable de gozo. Y vemos el último, ¿sí?
la comunión con nuestros hermanos. Y esto es algo que estamos extrañando, porque hace mucho que no nos vemos, pero igual a la distancia la comunión se siente. Al ver estos videos, al vernos las caras por internet, poder saludarnos, poder charlar, poder hablarnos, es una comunión que nos fortalece muchísimo. Dice el versículo 28 y 29 del capítulo 2, hablando de Epafrodito, el apóstol Pablo dice: así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis. Yo me preguntaba, ¿qué gozo tan grande será cuando nos volvamos a ver personalmente? Nos gozaremos grandemente. Dice, y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como Él. ¿Sí? La comunión con nuestros hermanos nos da muchísimo gozo, sentirnos parte de la familia de Dios y estar acompañados por nuestros hermanos. Y la comunión es algo importantísimo. Pero tampoco debemos olvidar la comunión práctica. ¿Sí? La comunión práctica, la ayuda práctica a los hermanos que están en necesidad. El apóstol Pablo en Filipenses 4:10 agradece a los hermanos porque los filipenses habían ofrendado al apóstol Pablo para sus necesidades. Y esto es algo que el apóstol destaca con mucho énfasis en este capítulo 4. Si ustedes después lo leen detenidamente, es algo que el apóstol agradece muchísimo. Pero esto de la ayuda práctica, ¿sí? De poder ayudar a un hermano en necesidad, es parte de la comunión, como enseña la palabra, y genera gozo en el que da y en el que recibe. ¿Sí? El que da la ayuda se siente gozoso de haberlo hecho, y el que recibe, en este caso el apóstol Pablo, se goza en ver la comunión práctica, ¿no? Se goza de cómo el Señor ha movido ese corazón a poder ayudar y a ofrendar. Así que son cosas que alimentan el gozo, ¿sí? Y sin duda que cuando nos volvamos a ver, si Dios lo permite, cuando pase todo esto, será un gozo muy grande para nuestro corazón. Muy bien, terminando, ¿sí? Para los que no tienen al Señor, muchas personas yo sé que escuchan estas reuniones y puede ser que no experimentes todavía este gozo que es del Señor. ¿Cómo puedo tener este gozo? Es la pregunta que quizá muchos se hacen. ¿Por qué los cristianos están alegres? ¿Por qué tienen paz? La respuesta solo la tiene el Señor Jesucristo. Este gozo solo lo da el Señor Jesucristo en la vida. Fíjense un texto en Lucas 15:7. Dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Hay gozo en el cielo cuando un pecador se acerca a Jesús, arrepentido. Por eso queremos decirte en esta noche que te acerques al Salvador. Acércate al Señor, allí en tu casa donde estás, en soledad, donde solamente el Señor te está escuchando. Acércate esta noche con arrepentimiento a Cristo. Pedile perdón por tus pecados. Decile que querés que sea tu Salvador. El Señor Jesucristo murió en la cruz, derramó su sangre para limpiar tus pecados. Pero nunca vas a experimentar el gozo de la vida cristiana hasta que no aceptes al Señor en tu vida, hasta que no invites al Señor a tu vida y le pidas perdón por todos tus pecados. El Señor está escuchando y está esperando que te acerques a Él. Muy bien, hermanos, llegamos al final de esta meditación. Espero que la palabra de Dios sea de bendición para todos ustedes y sobre todo para aquellos que no conocen a Cristo, que a partir de este mensaje puedan acercarse al Señor y pedirle perdón por sus pecados. Es la única forma para tener este gozo que solamente lo da el Señor. Así que bueno, vamos a terminar esta parte con una oración. Dios amado, te damos gracias porque hemos podido compartir tu palabra en esta noche
Rogamos para que nos bendiga, Señor, que podamos tener gozo a pesar de las dificultades, que podamos disfrutar de tu presencia y tomar el consejo de tu palabra. Te pedimos que nos ayudes a aplicarla en nuestra vida y también te rogamos por aquellos que todavía no conocen a Cristo como Salvador, para que en esta noche sientan el llamado del Señor. Te agradecemos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, damos gracias al Señor por su palabra, que es viva, es eficaz y que también trae esperanza, trae un futuro para nuestras vidas. Dice que nosotros tenemos un lugar asegurado en los cielos. Todos aquellos que creyeron en su palabra, que confiaron en el sacrificio de la cruz hecho por nuestro Señor Jesucristo hace más de 2000 años, y cree que murió, resucitó de los muertos al tercer día, y cree también que está Él sentado a la diestra del Padre y que pronto volverá a buscar a su iglesia. Esa esperanza tenemos los creyentes, los hijos de Dios. Y dice el himno número 57, solamente lo quiero leer, si el lector quiere ponerlo, bueno, gracias. El himno número 57 dice: francas las puertas encontrarán, unos sí, otros no, de alguien las glorias sin fin serán. Y tú y yo, calles de oro, mar de cristal, pleno reposo, perfecto amor. Unos encontrarán celestial hogar, y tú y yo. Esa es la pregunta, ¿no?, que hace estas estrofas, que hay un lugar, una ciudad preciosa que Dios ha ido a preparar. Yo voy pues a preparar un lugar para cada uno de vosotros, dice el Señor, ¿no? Y aquí lo describe: calles de oro, mar de cristal. Qué precioso ese lugar. Pero la pregunta dice: ¿y tú y yo? ¿Qué será? Si creemos en su palabra y la guardamos en nuestro corazón, y le recibimos a Cristo como único y suficiente Salvador de nuestras vidas, nos arrepentimos y creemos que Él volverá, seguramente estaremos caminando por aquellas calles de oro que el Señor nos promete aquí en su palabra. Pero tú y yo, ¿qué será? ¿Qué será si en esta vida tenemos que tomar decisión? Y la palabra es justa, es firme, que unos encontrarán un hogar, dulce hogar. Y tú y yo, dice, si no tenemos a Cristo en nuestro corazón, ¿qué será? Dice que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida y vida eterna. Así que bueno, gracias al Señor por estos momentos que hemos compartido la palabra, que nos habló nuestro hermano, siervo del Señor. Así que nos despedimos esta tarde, deseándole en nuestro corazón que la palabra haya tenido cabida en tu corazón. No rechaces la palabra de Dios. Es tiempo de aceptar, de creer, de arrepentirse de nuestros pecados. Así que bueno, será hasta la próxima, hermanos, amigos, y es un placer haber compartido en esta tarde la palabra del Señor. Dios lo bendiga.
Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido, y descubrí que todo obra para bien, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado ahí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Yo he estado entre la espada y la pared, rodeada de insomnio sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste de una vez, en otras tu silencio solo escuché. Qué interesante tu forma de responder. Y